el bastardo, el pacifista, acusado de provocar sin querer la ruptura de la iglesia cristiana. Así es, amigos, hoy vamos a hablar de Erasmo de Róterdam. Erasmo de Siderio nació en el año 1466 en Róterdam, Holanda. Su familia era una familia normal, si es que algo como eso existe. No eran ricos, pero tampoco pobres. Eran una familia holandesa con los valores propios de la época. Y sin embargo, si hubiese una peculiaridad a mencionar, esa sería que su padre era un sacerdote católico, lo cual hacía que Erasmo a nivel social fuese considerado un hijo ilegítimo. A pesar de la controversia de la situación, el sacerdote nunca se desentendió de sus obligaciones parentales y junto con la madre procuró darle a Erasmo la mejor educación posible. Así desde muy pequeño, Erasmo ingresó a uno de los mejores colegios católicos de Holanda, donde pudo aprender el latín y el griego. El dominio de esos idiomas era considerado algo propio de gente muy culta, y Erasmo, que poseía una gran inteligencia, logró dominar ambos desde adolescente. Aprender idiomas fue algo clave en la vida de Erasmo, ya que le permitía acceder a los textos de clásicos griegos y romanos desde la fuente misma, y no desde traducciones que para la época contenían muchísimos errores. Y es que además de los idiomas, Erasmo desde muy joven desarrolló un gran gusto por la literatura. Entre sus autores favoritos se encontraban Platón, Cicerón y San Agustín, sin dejar de lado los textos bíblicos propios de su educación cristiana. Y siendo el joven intelectual que era, a Erasmo le entusiasmaba la idea de poder continuar sus estudios en alguna universidad como la de París o la de Oxford. Pero la vida le pondría desde muy joven un serio obstáculo. Antes de cumplir los 18 años, Erasmo pierde a sus dos padres, que fallecen a causa de la peste negra, y a la tristeza de la muerte de sus padres se le suma la frustración de no poder continuar con sus estudios. Erasmo es un joven con un intelecto privilegiado para las letras y para los idiomas, pero no cuenta con el dinero para poder pagar la universidad. Dadas las circunstancias, los familiares, que se habían convertido ahora en sus tutores legales, consideran que lo mejor para el futuro del joven es que entre al monasterio de Stein. Consideran que la vida en el monasterio, si bien no corresponde a sus ambiciones académicas, al menos le aseguran una cama, 3 comidas al día y la preparación para eventualmente ganarse la vida como sacerdote. Es así que, a regañadientes, Erasmo ingresa al monasterio. Pero para su buena suerte, no solo va a encontrar ahí techo y comida, sino que además va a tener acceso a una enorme biblioteca, bien nutrida, con clásicos de la literatura griega y romana. Y es que a Erasmo no le interesaba para nada la idea de ser sacerdote. Él lo que realmente quería era leer y escribir. Así que cuando a los 24 años Erasmo por fin se ordena como sacerdote, para nadie fue sorpresa que se mostrara renuente a oficiar misa, a hacer confesiones o a desempeñar cualquier otra actividad propia del oficio. En cambio, aprovechó sus conocimientos en idiomas y su habilidad para la escritura para conseguir un empleo como secretario del obispo de Cambrai en Francia. Y el trabajo era lo de menos realmente. Lo importante acá era que ese trabajo le permitía escapar de la vida monástica que él tanto aborrecía y a la cual no regresaría jamás. Erasmo escapó del convento para nunca jamás volver. Siempre logró escapar de ejercer sus funciones como sacerdote. Y en cambio, dedicó su vida al trabajo intelectual. Hizo traducciones mejoradas de la Biblia, traducciones de clásicos de la literatura griega y romana, pero también hizo textos de su autoría, que tocaban temas diversos como la educación, la política y el cristianismo. Porque me parece que hasta ahorita he mostrado a Erasmo como antirreligioso, y no es así. Nada estaría más equivocado que eso, porque es importantísimo entender que Erasmo no estaba en contra de la religión, no estaba en contra del cristianismo, sino todo lo contrario. Erasmo encontraba en el Evangelio un mensaje potente de amor, de paz y de compasión, un mensaje en el que él creía fervientemente. Y a pesar de que nunca ejerció como sacerdote, siempre se consideró a sí mismo como un católico que creía fervientemente en el mensaje de Cristo, pero al mismo tiempo consideraba que muchas de las personas que conformaban la Iglesia Católica se habían desviado de los valores del cristianismo y que lejos de seguir el ejemplo de Cristo se encontraban inmersos en la corrupción. Papas, obispos, cardenales y hasta los mismos frailes se encontraban para Erasmo alejadísimos del mensaje original del Evangelio.
Esas y otras ideas quedaron plasmadas en sus textos que se publicaron por toda Europa y con los cuales logró convertirse en un intelectual famoso. Erasmo fue en vida una celebridad, entre otras cosas porque denunció como nadie lo que muchos ya estaban pensando. La Iglesia Católica se ha desviado del camino y es necesario hacer cambios. Pero ¿cuáles eran exactamente esas desviaciones que Erasmo acusaba en la Iglesia Católica? ¿Y cuáles eran los cambios que él proponía debían hacerse? ¿Cuál es la propuesta de Erasmo para vivir el cristianismo? Esas son las preguntas sobre las cuales vamos a reflexionar en este video. Comenzamos. Elogio de la locura. Una crítica a la Iglesia Católica. En 1511, cuando Erasmo contaba con 44 años de edad, publicó su obra más famosa, Elogio de la locura. Es un texto que a través de la comedia busca hacer una crítica moral a las costumbres de la época. Es una comedia con crítica social y no es una obra en la que se dedique a criticar exclusivamente a la Iglesia Católica. No, en esta obra Erasmo también critica a los gobernantes, critica a la nobleza, critica a los comerciantes e incluso critica a los filósofos. Leer este ensayo es como ver a Erasmo tomar fango apestoso así a dos manos y tirarlo contra un ventilador. Resultado, todos salen embarrados, incluyéndole. La obra está narrada en primera persona y quien nos habla es el personaje de la locura, que se presenta a sí misma como una deidad. Y nada modesta, la locura nos empieza a contar todos los beneficios que le da a la humanidad. Por ejemplo, ella dice ser la deidad responsable de que existan familias. Y es que ¿quién, en su sano juicio, se casaría si no estuviese, aunque sea un poquito loco? ¿Qué mujer se sometería al dolor del parto y a criar hijos si no tuviese cierto grado de locura? Y no solo para casarse y tener hijos es necesaria la locura, sino para hacer la vida más llevadera y alegre. Para llevar una vida más armoniosa, a veces es necesario que nos hagamos los locos ante los defectos de los demás. Y es que sin estar un poquito locos, no podríamos soportarnos ni a nosotros mismos. Vivir una vida alegre requiere de locura. En esta obra, la locura nos dice que si actuáramos todo el tiempo conforme a la razón, como pretenden aquellos que se dicen sabios, nuestra vida sería miserable. Seríamos como estatuas sin sentimientos. Seríamos como robots que carecen de esa alegría tan propia de los necios, de los niños, de los locos. Y hasta ahí todo bien con la locura. Vamos a decir que en estos primeros capítulos se nos presenta la cara más dulce y alegre de la locura buena, por así decirlo. Pero de repente aquí en la obra hay un giro. Y la locura nos empieza a hablar de cómo ella es capaz de trastornar la mente de los gobernantes, de los nobles, de los comerciantes. Y acá ya no estamos hablando de lo que hace un momento describí como la locura buena. Acá ya empezamos a ver el lado más oscuro de la locura. La locura que nos hace avariciosos, que nos hace violentos, que nos hace estar ávidos de fama y reconocimientos. Desde acá en la obra vamos a empezar a ver el lado peligroso de la locura. Vamos a ver los extremos dañinos de un actuar irracional. La locura del asesinato, la locura del egoísmo, la locura de la guerra, de hacer lo que sea por dinero o por fama. Y esto, para Erasmo, no era exclusivo de reyes, condes y comerciantes. Este tipo tan peligroso de locura podía dañar también a los miembros de la Iglesia Católica, desde el más humilde creyente hasta el mismo Papa. Crítica a los feligreses. En los creyentes, la locura se presenta en forma de superstición. Erasmo nos señala cómo muchos de los creyentes van a misa y participan de los rituales religiosos, pero sin entenderlos, por puritita superstición. El creyente reza a los santos, pero no quiere imitar las virtudes de los santos. Prefiere limitarse a prácticas que rozan lo pagano y lo superficial. Que si quieres casarte, pon a este santito de cabeza. Que si quieres conseguir trabajo, hay que rezarle a este otro santo. Y si te da dolor de muelas, rézale a este otro santo. ¿Y cómo ayudan esas supersticiones a hacer que el cristiano sea más generoso, que sea más compasivo, que esté más dispuesto a perdonar?
La crítica que hace Erasmo a sus hermanos católicos es quedarse en lo superficial. Es únicamente limitarse al rito religioso, pero sin entender realmente el mensaje de Cristo. Para Erasmo, el buen católico no es aquel que se limita a ir a misa, comer hostia y rezar como merolico. Esa es la parte ritual, y no es mala en lo absoluto, pero hay que entender el porqué del ritual, qué es lo que simboliza ese ritual. De nada sirve ir a misa, confesarse y hacer la comunión si no somos generosos con el pobre, si no perdonamos al que nos ofende, si no somos capaces de amar a nuestros enemigos. Crítica a frailes, monjes y sacerdotes. Los monjes, frailes y sacerdotes también pueden ser víctimas de la locura, una locura que les hace tomar votos de silencio, de castidad y de pobreza. Y no tiene nada de malo el imitar a Cristo en su castidad, en su pobreza o incluso haciendo ayuno. Pero ¿de qué sirve imitar a Cristo en su castidad si no lo vamos a imitar en lo verdaderamente importante, si no lo vamos a imitar en su pacifismo, si no lo vamos a imitar en su compasión? ¿De qué sirve hacer largos ayunos si no estamos dispuestos a ayudar al desamparado? Y bueno, eso va para los clérigos que al menos pretenden cumplir con sus votos. Pero hay también aquellos que ni siquiera quieren cumplir con esa fachada. Clérigos acostumbrados a embriagarse con cerveza y vino. Sacerdotes que utilizan el púlpito de la iglesia para adular a comerciantes a cambio de unas pocas monedas. O aquellos que, faltando a sus votos de castidad, no tienen reparo en buscar el afecto de mujeres casadas. Pero los locos más peligrosos para Erasmo no se encuentran entre los feligreses o entre los monjes o sacerdotes. Los locos más peligrosos, los que más daño pueden hacer, se encuentran en los altos puestos de la Iglesia Católica. Crítica a papas, obispos y cardenales. Para Erasmo, los papas, obispos y cardenales no quieren imitar a Cristo en su pobreza. Quieren imitar a los reyes en su opulencia y poder. Se creen príncipes y reyes, y como tales, viven rodeados de opulencia y comodidad. Ellos ya no imitan a Cristo en su pobreza, sino que usan oro y telas finas, y son capaces de lo que sea con tal de obtener un poco más de poder. Y quién sabe, tal vez el loco más peligroso que podamos encontrar en la Iglesia Católica esté ocupando el puesto de papa. A ver, Erasmo en ninguna parte del texto menciona nombres, pero muchos creían que la pedrada iba dirigida al que era el papa al momento de la publicación de la obra, el papa Julio II, que ha pasado a la historia como el papa guerrero. Y es que Julio II, más que un líder religioso, parecía un líder militar con ambiciones políticas. Un papa que ordenaba que se hicieran guerras en Francia, en Italia. ¿Por qué? Por territorios, por poder. ¿Qué tiene que ver eso con el mensaje de Cristo? El Cristo que pedía que amáramos a nuestros enemigos, que pedía que perdonáramos hasta 70 veces 7, que cuando le daban una bofetada ponía la otra mejilla. No existe tal cosa como una guerra santa. ¿Con qué cabeza entonces un papa, desde la comodidad de su trono, se atreve a pedir que se haga una guerra en nombre de Cristo? En tiempos donde toda Europa, incluidos los papas, estaban en guerra, Erasmo era una voz que nos recordaba que ser cristiano es ser pacifista. La locura del buen cristiano. Como se habrán podido dar cuenta a estas alturas, la obra ya no tiene tantos tintes de comedia, ya no da risa. Y sin embargo, después de habernos mostrado el lado más oscuro de la locura, Erasmo nos ofrece en la parte final de la obra un rayito de esperanza. Vivir la locura como la auténtica forma del cristianismo. Me explico. Para Erasmo, comportarse como un auténtico cristiano sería el equivalente a comportarse de una manera tal que los demás van a pensar que uno está loco. Cuando uno es verdaderamente cristiano, no va a ser raro que los demás lo señalen como irracional, como demente, porque el mundo, con su lógica egoísta, va a tachar de loco a aquel que sea capaz de amar al prójimo como a sí mismo.
a los que ante una cachetada son capaces de poner la otra mejilla, a los que son capaces de amar a sus enemigos, a aquellos que prefieren el amor y la paz antes que el dinero y el poder, esos van a ser tachados de estúpidos, van a ser tachados de locos. Pero al verdadero cristiano poco le importa lo que piense el mundo de él, porque tiene puesta su esperanza en la palabra de Dios. Para Erasmo, esa es la mejor forma en la cual se puede expresar la locura de seguir las enseñanzas de Cristo. Un huracán llamado Martín Lutero. Aunque las críticas de Erasmo hacia la Iglesia Católica eran muy duras, su intención no era destruirla, sino corregirla. Erasmo no quería acabar con el catolicismo, quería reformarlo, quería que se corrigieran las desviaciones para poder volver a los valores originales del cristianismo. Erasmo lo que propone es un cristianismo basado en el entendimiento y en la fe en las Escrituras, pero no nada más quedarse en la lectura del Evangelio, sino vivir el Evangelio, realmente poder imitar a Cristo en su piedad y en su amor. Nada de guerras, nada de opulencia y nada de supersticiones vacías. Entender la Biblia, amar a Dios y al prójimo. Así de sencillo. No estaba pues en contra de la Iglesia como institución, sino en contra de la corrupción de muchos de sus miembros. Estaba de acuerdo entonces en la figura del Papa, de los cardenales, de los obispos, frailes, sacerdotes. Llevar el mensaje de Cristo requiere de cierta organización, y la Iglesia bien podía cumplir con ello, pero sus miembros debían ser verdaderos representantes de Cristo. Después de la publicación de El Elogio de la Locura, Erasmo no fue perseguido por la Iglesia Católica, no fue excomulgado, y él mismo nunca renegó de ser católico. El Papa León X conocía a Erasmo y sentía respeto por él. Incluso se dice que consideraba que su obra, El Elogio de la Locura, era una obra divertida. No consideraba que fuese una obra que amenazase su poder. Tampoco consideraba que fuera una obra que lo obligase a hacer cambios radicales dentro de la Iglesia. Simplemente consideraba que era divertida. Extrañamente, con quien sí tendría fricciones Erasmo sería con una persona cuyo pensamiento era parecido al suyo. Una persona que también pensaba que la Iglesia Católica se había desviado del camino. Estamos hablando del sacerdote alemán Martín Lutero. El sacerdote católico Martín Lutero estaba enfadado con el Papa por permitir e incluso por promover prácticas corruptas entre los sacerdotes. Y entre las prácticas que más le indignaban estaba la venta de indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Muy fácil. Según la doctrina católica de aquellos tiempos, además del cielo y el infierno, existía un lugar llamado purgatorio. Era una especie de infierno, pero en vez de ser eterno, era temporal. Era un lugar en el cual el alma se purificaba a través de ciertos castigos antes de acceder al cielo. ¿Qué tanto tiempo se pasaba un alma en el purgatorio? Pues eso dependía de qué tantos pecados tenía que purificar. Querrías que pasara al cielo lo más rápido posible, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, pues si ese era el caso, podías pagarle al sacerdote cierta cantidad de dinero para así pagar la indulgencia de su alma. Esto era el perdón exprés del alma de tu familiar. De esa manera podía acceder más rápido al cielo. Por supuesto que ni el concepto de purgatorio ni el concepto de indulgencia aparecen por ningún lado de la Biblia. Pero es que el tema de la Biblia era algo que agravaba incluso la confusión, porque a pesar de que ya existía la imprenta de Gutenberg y ya las Biblias ya no eran tan costosas como antes, que se tenían que mandar a hacer a un monasterio y que los monjes hacían manuscritos de la Biblia, o sea que eran copiadas a mano. Bueno, ahora con la imprenta ya eran más baratas. Sin embargo, las Biblias que se podían conseguir estaban escritas en latín, pero es que la gente de a pie no hablaba latín. El latín lo hablaban los monjes, estudiantes, eruditos, pero la gente de a pie hablaba francés, portugués, español, italiano, alemán. Y la Iglesia Católica no ayudaba en mucho porque se oponía a traducciones que no fueran en latín. Entonces, si el sacerdote te decía que la Biblia ordenaba que le dieras su dinero para sacar el alma de tu familiar fallecido del purgatorio, pues no tenías más que creerle, a menos que hablaras latín.
Para colmo de males, ese dinero no se lo quedaba al sacerdote, sino que se lo enviaba al Papa. O sea que el Papa León X no solo permitía la práctica, sino que pedía que se realizase. Lutero estalló en contra de la corrupción y exigió que se terminara con estas prácticas. Quería además que las misas dejaran de oficiarse en latín y se oficiaran en la lengua de los feligreses. Y por si fuera poco, pedía también que los sacerdotes se pudieran casar si así lo deseaban. La voz de protesta de Lutero resonó por toda Europa y encontró a miles de seguidores. ¿Y qué contestó la Iglesia Católica a esas peticiones? Pues que ahorita no, joven, muchas gracias, ahí para la próxima. Los altos cargos de la Iglesia dejaron muy en claro que no iban a realizar ningún cambio. Es por eso que en 1529 Lutero y miles de sus seguidores presentaron una carta de protesta en la cual expresaban que a partir de ese momento se negaban a someterse a la autoridad del Papa. Ese momento va a ser crucial para la historia de Occidente, porque a partir de ahí la Iglesia cristiana se rompe. Ya no va a ser una única organización. A partir de ahí, los cristianos se dividen. Cristianos católicos por un lado y cristianos protestantes por el otro. Y después los cristianos protestantes a su vez se van a dividir en múltiples denominaciones: luteranos, presbiterianos, anglicanos, etcétera, etcétera. Esta división va a traer implicaciones no solo religiosas, sino también políticas y económicas para toda Europa. El enfrentamiento contra Lutero. Aunque Erasmo y Lutero nunca se conocieron en persona, mantuvieron comunicación por cartas, en las cuales al inicio había mucha cordialidad y respeto. Lutero al inicio mostraba mucha admiración a Erasmo y decía que gracias a la traducción que Erasmo había hecho del Nuevo Testamento en griego, era que él había podido hacer su traducción al alemán. Y no era solo un tema de traducciones de la Biblia lo que los unía. Lo cierto era que tenían muchas ideas en común. Ambos pensaban que la Iglesia Católica estaba sumida en la corrupción y que tenía que reformarse. Ambos pensaban que los creyentes debían tener un acceso directo a la Biblia, una Biblia que estuviera en su idioma. Y ambos pensaban que era más importante vivir las virtudes cristianas que enfocarse en rituales y supersticiones. Entonces, si tenían tantas cosas en común, ¿por qué es que Erasmo no se unió al movimiento de Lutero? ¿Por qué en vez de unirse, terminaron peleándose? Bueno, a esas preguntas deben haber muchísimas respuestas, pero yo personalmente encuentro 4 grandes diferencias entre ambos. La primera diferencia, en el entendimiento de la Biblia. Lutero era radical. Para él, si tú tenías acceso a una Biblia en tu idioma, ya no necesitabas ningún intermediario entre tú y Dios. No necesitabas a ningún sacerdote, a ningún cardenal o papa que te dijera lo que Dios quiso decir en la Biblia. Para Lutero, la Biblia no requiere interpretaciones. Para él todo está muy claro. Pero si llegaras a tener alguna duda en algún pasaje, lo único que tienes que hacer es contrastarlo con otros pasajes bíblicos. Pero para él no hay interpretación. La Biblia está muy clara y lo único que tienes que hacer es leerla. Para Erasmo, en cambio, esto no era del todo cierto. Para Erasmo, habían pasajes bíblicos que sí requerían de cierta interpretación porque eran altamente confusos. Y para poder acercarse a la mejor interpretación posible, lo mejor era acercarse a la Iglesia. La Iglesia Católica ya tenía 1000 años de experiencia, de debates, de concilios, para poder interpretar la Biblia, para poder dar claridad a esos pasajes que se presentan un poco confusos. Y eso hacía necesario una organización religiosa como la Iglesia Católica para poder acercarse a una mejor interpretación de los pasajes bíblicos. Segunda gran diferencia, la literatura pagana. Para Lutero, el único libro que vale la pena leer es la Biblia. Todos los demás libros, todos los libros de filósofos, por ejemplo, no son más que herejías, no son más que lecturas paganas que ningún valor pueden aportar. Para Erasmo, en cambio, había muchas otras lecturas, además de la Biblia,
que podían expresar también el mensaje de Cristo. En la lectura de Platón, por ejemplo, que era uno de sus favoritos, el cristiano podía acercarse a la enseñanza de la inmortalidad del alma y también en la enseñanza de la superación del mundo terrenal para acceder a Dios. Para Erasmo se tiene que leer y entender la Biblia. Digamos que es el libro más importante para él. Pero también se vale leer a los autores paganos. Los filósofos paganos también pueden expresar valores cristianos. Tercera gran diferencia, y creo que esta es la más importante, la concepción del libre albedrío. A ver, lo voy a decir despacito. Para Lutero, el hombre nace malo a causa del pecado original y no puede hacer nada, no hay nada en su poder para poder acceder al cielo. Es Dios quien en su misteriosa sabiduría elige quién sí y quién no va a acceder al cielo. Eso ya es parte de su plan divino y no hay nada que el ser humano pueda hacer para estar entre los elegidos. Es una decisión que Dios ha tomado antes de tu nacimiento y en la cual no puedes hacer nada. Aunque te conviertas al cristianismo protestante y vendas todas tus posesiones para darle el dinero a los huérfanos, aún así no vas a acceder al cielo si no estás entre los elegidos de Dios. Y eso podría parecerte injusto, pero Lutero te diría que tu mente humana nunca va a poder comprender la justicia divina. Ya existe un plan divino y no importa si a ti te parece justo o no. Para Erasmo, en cambio, en el tema de la salvación, las obras del creyente sí van a tener cierto impacto sobre el destino de su alma. Erasmo creía que con el sacrificio de Cristo en la cruz se había lavado en cierta medida el pecado original, de modo que el ser humano no nacía malo, tal vez un poco débil de carácter, pero con la fuerza necesaria para poder hacer obras de caridad, obras de amor al prójimo. No negaba la existencia de la gracia divina, pero creía que el ser humano todavía, además de la gracia divina, tenía una parte de libre albedrío. Entonces tal vez tú podrías estar entre los elegidos de Dios, pero todavía tendrías tú que actuar en consecuencia. Todavía tú tendrías que hacer por voluntad propia buenas obras, tendrías que luchar contra el pecado, tendrías que ser caritativo con tu prójimo. Erasmo creía además que esa idea de predestinación de Lutero era potencialmente peligrosa para la sociedad, pues si un creyente se autoconvencía que él estaba entre los elegidos de Dios, ya no se preocuparía por hacer obras caritativas, ya no se preocuparía por hacer obras de amor al prójimo. Y por otro lado, si alguna persona se autoconvenciera de que no está entre los elegidos de Dios para acceder a la salvación, entonces podría dar rienda suelta a sus maldades y culpar de ello a Dios. Si haga lo que haga, no me voy a ir al cielo, entonces voy a pecar para que valga la pena. Cuarta y tal vez la más obvia de las diferencias. Erasmo era más optimista que Lutero. Erasmo quería reformar la Iglesia Católica y pensaba que la Iglesia cambiaría poco a poco, de forma gradual, hasta poder volver a ser una digna representante de los valores de Cristo. Sin embargo, Lutero, después de 20 años de reclamos, se hizo la idea de que la Iglesia Católica no iba a cambiar. Y es por eso que decide separarse con todas las implicaciones que eso traería. Y bueno, para mí esas son las 4 grandes diferencias entre estos dos. Y eso desafortunadamente hace que la relación que inicialmente había sido de cordialidad y de respeto, pues terminara siendo una relación agria que rayaba en la enemistad. En una carta a un amigo que accidentalmente terminó siendo pública, Lutero calificó a Erasmo de víbora. Al final, Lutero logró, si se puede usar esa palabra, esa ruptura con el Papa. Pero ¿qué pasó con Erasmo? Erasmo vivió los últimos años de su vida en medio de un fuego cruzado entre católicos y protestantes. Los católicos ya no le aceptaban del todo porque creían que habían sido sus ideas las que habían gestado el movimiento luterano.
y que además la respuesta de él como intelectual al movimiento protestante la consideraban tibia, la consideraban débil. Los católicos querían que Erasmo destrozara a Lutero en sus escritos, que se mostrara agresivo con Lutero. Pero Erasmo no era así. Erasmo era racional, satírico, sí, pero nunca violento con sus palabras. Ya lo decíamos, Erasmo era un pacifista y no se atrevía a matar ni siquiera con las líneas, ni siquiera con la pluma. Y por otro lado, tampoco los protestantes lo querían, porque Erasmo nunca renegó del catolicismo. Él se murió siendo católico. Y además nunca se unió al movimiento luterano realmente, sino que de algún modo lo combatió a través de sus textos, de una forma tibia, débil tal vez, respetuosa, pero lo combatió a través de sus textos. Erasmo no quería invalidar al movimiento protestante realmente. Él quería simplemente que la iglesia cristiana permaneciese unida, que fuese una única iglesia cristiana y que a pesar de que tuvieran diferencias ideológicas, pudieran convivir en paz como una sola iglesia. Cosa que pues no se pudo. Así fue como Erasmo pasó los últimos meses de su vida antes de fallecer a la edad de 69 años. Triste, porque a pesar de haberse esforzado por la conciliación, fue testigo en primera fila de la ruptura de la iglesia cristiana. Comentarios finales. Con eso terminamos el video del día de hoy. La verdad es que me deja mal sabor de boca como esas reformas que quería Erasmo para la iglesia católica no se dieron del todo. Después de su muerte y después de que se da esta ruptura de la iglesia cristiana, ¿no?, en católicos y protestantes, la iglesia católica hace algo que se llama el Concilio de Trento. Este concilio era, pues bueno, se reúnen las grandes mentes del catolicismo para ver cómo se podía recuperar ese poder que se había perdido, cómo recuperar esas almas perdidas. Esta reunión tarda 18 años, el Concilio de Trento es bastante largo, pero las conclusiones a las que llegan, a mi parecer, no reflejan lo que al menos Erasmo quería para con la iglesia. Se reanuda, por ejemplo, la actividad de la Inquisición. Dicen, bueno, a ver, ya perdimos mucho poder en Europa. Ahora en los países donde somos la religión oficial, si sospechamos que alguien anda de rebelde, pues lo vamos a torturar o lo vamos a matar. ¿Por qué? Porque ya no estamos dispuestos a perder más poder del que ya perdimos. En ese mismo Concilio de Trento, la iglesia decide prohibir 583 libros, incluyendo las obras de Erasmo. Y bueno, todo eso sin mencionar pues toda la sangre derramada en batallas, en guerras entre católicos y protestantes, que yo creo que no le hubiese gustado nada al pacifista de Erasmo de Rotterdam. Tal vez lo único bueno fue que al menos las misas se empezaron a dar en lenguas diferentes al latín, en lenguas vernáculas, en francés, en alemán, en inglés, en español, portugués. La lengua que hablase el feligrés, pues se empezaron a dar las misas en el idioma que se hablaba en el pueblo, ¿no? Y tampoco creo que si hubiese cumplido ese ideal, ¿no?, de Lutero, de la iglesia protestante, yo no sé qué pensaría Lutero de las iglesias que hoy, sin estar sometidas al poder del Papa, pues también tienen graves casos de corrupción, que son negocios, que son plataformas políticas, que son fachadas para abusos y explotación humana. Y aún con todo ese panorama tan oscuro, tan decadente, creo que la voz de Erasmo es la voz de un loco que promulga por el amor y el pacifismo. Es la voz de un loco que está en contra de la guerra, que está en contra de la corrupción,
que está a favor de vivir un cristianismo honesto, un cristianismo transparente, de imitar a Cristo en sus valores de compasión, de caridad, de amor al prójimo. Y seguro que existe alguna iglesia organizada que mantenga esos valores íntegros. La realidad es que no la conozco, la verdad. No he tenido la suerte. O a lo mejor mis filtros no me dejan ver más allá de la sospecha. En fin, yo creo que para todo aquel que quiera entender ese salto de la Edad Media a la Edad Moderna, Erasmo es un excelente autor. Tiene muy buenas obras, como la que mencionamos aquí, El Elogio de la Locura, pero también está El Enquiridión. Me parece que también se encuentra como el pequeño manual del luchador cristiano, que contiene, a mi parecer, una forma muy bonita de entender el cristianismo. A pesar de ser un pacifista, aquí Erasmo presenta al cristiano como un guerrero, como un luchador, pero no un guerrero contra su prójimo, no que mata al prójimo, sino que hace la lucha contra los vicios, que hace la lucha contra el pecado. Entonces, también es una forma bastante interesante, ¿no?, de entender el cristianismo y de entenderse cristiano en guerra contra la corrupción. Y nada, si te gustó el video, te pido que por favor me regales un like, que te suscribas al canal si te parece que este contenido es interesante. Y te voy a dejar una pregunta para que respondas ahí en los comentarios. Hay un mandamiento que dice: no matarás. Eso aplica para católicos y para cualquier tipo de cristiano o protestante, ¿no? Ahora, sabiendo de la existencia de este mandamiento, no matarás, ¿es posible ser cristiano y ser soldado, por ejemplo? ¿Es posible que sea compatible tener un trabajo que implique tal vez en algún momento quitarle la vida a otro ser humano y al mismo tiempo ser cristiano? Por favor, dime lo que opinas en la caja de comentarios. Aprovecho para agradecer a los Patreons que hacen posible este proyecto de divulgación. Si tú quieres apoyar, puedes hacerlo desde $1 al mes. Te dejo el link en la descripción. Agradezco mucho tu atención y nos vemos hasta la próxima. Chao.